Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven. Vamos a ver hoy la lección ¿qué? Tres. Lección número 3. Ya estamos más cabezones que la primera y segunda semana. ¿Cuál es la cita más difícil que se te hizo en esta semana, Sofía? De Colosenses 8. 2:8. Mirad que nadie se engañe. Muy bien. A ver, ¿quién más estudió? Ramsés. ¿Cuál es la cita más difícil de esta semana que se te hizo? La del viernes. La del viernes. Igual esa, mirad que nadie se engañe. Esa está muy padre porque con esa puedes debatir con mucha gente. Hoy vamos a ver un tema distinto. Esperemos que las citas que vamos a ver esta semana les ayuden mucho. Recuerden que si no terminan las citas, pues no les voy a poder dar su reconocimiento, ¿verdad? Y sobre todo el crecimiento personal. Si no quieres decir las citas, pues no pasa nada, ¿verdad? Pero pues no te las vas a aprender, ¿verdad? O sea, lo que sí va a pasar es que no te la van a preguntar y vas a decir, ¿dónde dice? A mí me ha servido en lo particular. Yo también las estoy estudiando porque pues yo nunca he estado tampoco así un día por semana. Esto es nuevo. Muy bien. Vamos a abrir la Biblia en Lucas, capítulo 1, versículo 37. Lucas 1:37 le da lectura a una mujer. Me vieron hablando con los discípulos y siguieron. No, es Lucas. Porque nada es imposible para Dios. Muy bien, porque nada hay imposible para Dios. Como habíamos dicho en la primera lección, íbamos a ver en la tercera cosas imposibles para Dios. Ok, en la lección número 1 veíamos que Dios es Espíritu. Espíritu inmutable, eterno, omnipotente. Muy bien, entonces Dios es un ser omnipotente. Lucas capítulo 1 versículo 37. ¿Qué quiere decir? Que todo lo puede. La pregunta que hacía Abraham ese día era: si Dios puede hacerlo todo, ¿podrá crear otro Dios? Ya lo contestamos. Pero ahora vamos a ver en la Biblia cosas imposibles que Dios no va a lograr hacer debido a varias cosas, ¿verdad? Cualquier comentario lo vamos a dejar al final. Y dice: ¿habrá algo que Dios no pueda hacer, Ramsés? Entonces la lección 3 no existiría, ¿verdad? No tendríamos que ver. Pero la Biblia dice que Dios todo lo puede hacer. Lucas capítulo 1 versículo 37. Entonces, para poder entender las cosas que Dios no puede hacer, yo debo entender la omnipotencia de Dios dentro de su margen. Para yo poder conocer la omnipotencia de Dios, tengo que dejar de ver todo lo natural y poder reconocer la esencia. La lección 2 hablábamos de la deidad. Y la deidad era la esencia de Dios. Entonces vamos a ver dentro de lo que Dios es lo siguiente. Seguramente dentro de lo que Dios no puede hacer, como lo que Abraham dijo, ¿Dios podrá crear a otro Dios? ¿Cuál era la respuesta? No, ¿Por qué no? ¿Se acuerdan? porque tiene que ser el principio. Porque Dios es eterno. Y si Él crea a otro Dios, este tendría principio. ¿Ok? Eso es una paradoja. Y hay otras paradojas que dan círculos. No puede. Pero no vamos a meternos en eso. Siempre que hay una persona que intenta atacar a Dios, va a decir: es que Dios no puede hacer esto, entonces no es todopoderoso. Y vamos a ver algunas, ¿ok? Vamos a ver la primera en 2 de Timoteo 2:13. Steffi, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 13. ¿No sigue el nombre? ¿Eh? ¿No sigue el nombre? 2 hombres, 2 mujeres. ¿Segundo de Timoteo 2:13? 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Muy bien. ¿Él no qué? No puede negarse. No puede.
puede. A ver, Ramsés, dijiste que Dios todo podía, pero dice que no puede. Muy bien, la primera cosa que Dios no puede, lo podemos ver hoy. ¿Qué es? Que no puede negarse. Muy bien, vamos a leer el contexto. ¿Sí qué? ¿Otra vez? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Dios es fiel, Marian? Entonces, ¿Dios puede ser infiel? No. Entonces, esa es la primera. Cosas imposibles para Dios. Dios no puede ser infiel. Entonces, para no caer en la necedad de estas cositas, yo debo reconocer que Dios es todopoderoso, pero dentro de su esencia, Él no puede infringir sus leyes, ¿ok? ¿Qué es esto? Que si entendemos lo que Dios es, vamos a lograr entender lo que Dios no es. Decíamos que Dios es eterno. Por lo tanto, tener principio no es, ¿ok? Dios es eterno. Dios no es finito o no tiene principio. Dios es fiel. Por lo tanto, Dios no es infiel. Esas son las cosas imposibles para Dios. Dentro de la omnipotencia de Dios hay que reconocer esto. Entonces, ¿Dios es todopoderoso, Abraham? Aunque no pueda ser infiel. Entonces, ¿por qué si es todopoderoso no puede ser infiel? Porque Dios no se llama por el pecado. Ok. Es pecado. La respuesta es esa. Porque Dios, Abraham, no puede dejar de ser lo que Él es. ¿Ok? Dentro de la omnipotencia de Dios va a haber cosas que no puede hacer, pero no porque no pueda, sino se dice que no se puede porque si no dejaría de ser Dios. ¿Ok? Si Él es fiel y luego es infiel, dejaría de ser fiel. O es uno o es otro. Entonces Dios es un Dios fiel. Santiago 2:13, vamos a leerlo. Santiago capítulo 2, versículo 13. ¿Esta oración varón? 13. ¿Verdad? Sí. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y 1 Pedro 1:16. 1:16 Sí. dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Muy bien. La Escritura nos enseña también que Dios no puede pecar. Muy bien, ¿dónde lo vemos? Vamos a buscar ahí. Perdón, era Santiago 1:13. Santiago 1:13. ¿Qué dice? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por eso. Dios no puede A nadie. Ser tentado. pecar, ni ser tentado por el mal. Cuando uno es tentado, Ruth, ¿es tentado por parte de quién? A ver, vamos a leerlo, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y más abajo, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esto es, tú mismo pecas porque tú quieres. Dios no. Para Dios es imposible pecar. ¿Por qué crees que es imposible pecar para Dios, Flor? Ya leímos 1 Pedro. ¿Qué decía 1 Pedro? 1 Pedro capítulo 1 versículo 16. Sed santo porque Dios Sed santos porque yo soy santo. ¿Dios qué es? santo. Santo. Aquí ya vamos a llenarlo aquí. Esto ya lo hemos visto. Si Dios es santo, entonces ¿puede pecar? No. Aunque sea todopoderoso. A ver, ¿qué opinas, Andrea? ¿Dios puede pecar? ¿Por qué no? Aunque sea todopoderoso. Porque pierde esa santidad. Porque Él no puede ser lo que no es. ¿Ok? Él es
Eterno, fiel y santo. ¿Llegan a comprender más o menos cómo es Dios? Es como por decir, esto es blanco. Si lo cambio de color dejaría de ser blanco. No puedo. No sería blanco-negro, blanco oscuro, no. Es blanco y el negro, lo contrario. Entonces Dios no puede dejar de ser todo lo que Él es por fuera. Entonces, porque Dios es santo, dentro de su omnipotencia pudiera invalidar lo que Él es. Si Él dejara de ser eterno, ¿Él dejaría de qué? De ser Dios. Si Él dejara de ser infiel, ¿Él dejaría de qué? De ser Dios. Y si Él pecara, dejaría de ser Dios. Ahora puedes entender la omnipotencia de Dios. Dentro de lo que Dios es, vamos a poner la deidad. ¿Quién era la deidad? ¿Se acuerdan? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien. El Padre, el Hijo Y el Espíritu Santo. y el Espíritu Santo. En toda la deidad, dentro de lo que Dios es, existe la omnipotencia. ¿Y afuera? Nada. Ahorita lo vamos a entender un poquito más. Entonces nosotros estamos con Dios y debemos de creer que Él puede hacerlo todo. ¿Puede resucitar muertos, Madian? ¿Por qué? Porque todo lo puede. Pero Él no puede hacer esto. Vamos a responderlo en el 3. Vamos a ver el 3. ¿Qué dice Madian? Mateo 24:35. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿El cielo y la tierra qué? Pasarán. ¿Qué significa pasarán? ¿Qué crees que significa, Anabel? Pasarán. El cielo y la tierra pasarán. Que van a continuar, ¿no? ¿Ok? ¿Qué dijiste? Dice Andrea que algún día todo se va a acabar. ¿Sí? La tierra tiene un fin. El cielo y la tierra van a ser quemados por fuego. Entonces dice, más mis palabras no pasarán. Dice la Escritura que la palabra de Dios es eterna. La pregunta es, si la palabra, lo que se oye de Dios, esto, es eterno, ¿cuánto más el que la dice? ¿Cuánto más? Mucho más. ¿Sí entiendes? Si lo que Dios habló es eterno, la palabra de Dios va a ser eterna, no va a ser destruida, ¿cuánto más el autor de esas palabras? Mucho más. Entonces, si Dios es eterno, Dios no puede morir. Hay una película que se llama ¿qué? Dios no está muerto. Dios no está muerto, y otro, Dios está muerto para mí. ¿Dios puede morir, Abraham? ¿Por qué? ¿Está vivo? ¿Alguien más le ayuda a Abraham? ¿Por qué creen que Dios no pueda morir? Porque Él es eterno. Vamos a leer Isaías 48. Isaías 48, ahí nos lo repite. El primero que lo tenga. 48. Sí. Isaías 48. Sé que se la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios no se permanece para siempre. Muy bien. Él es eterno. Menciona que su palabra es eterna, mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cuánto más el que dijo esta palabra en Deuteronomio 33:27? Vamos a leerlo, Abraham. Deuteronomio 33:27. ¿Qué dice? 33:27. El eterno Dios es tu refugio y acá abajo los abajo. Y acá abajo los brazos eternos del hecho de delante de ti al enemigo y dijo destruye. Muy bien, el eterno Dios es tu refugio. Entonces llegamos a la conclusión de que Dios es eterno. Por lo tanto, Dios
no puede, vamos a ponerle una división, esto es lo que Dios es. Dios es, si tuviera más colores lo haría. Voy a traer uno. Y esto es lo que Dios no es. La pregunta es, ¿Dios puede morir, Abraham? ¿Dios puede morir, Abraham? No. ¿No? Sin embargo, ¿qué pasó en Juan capítulo 3, versículo 16? Vamos a leerlo. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. A ver, díganlo. Que también era amor de San Juan que ha dado su Espíritu para que Bien. ¡Alto! Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Hijo. ¿Quién es el Hijo, Abraham? ¿Quién es el Hijo, Ruth? Dios. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era En el principio era el el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el 1:14, y aquel verbo era, fue hecho carne. Muy bien. Dios hecho carne. ¿Dios murió, Ramsés? ¿Dios murió? Bueno, yo. Ajá. ¿Dios Hijo murió? Dios Hijo murió ¿Quién es Jesús? y resucitó. ¿Jesús es Dios? Sí. ¿Dios murió? No. Entonces, Sí, no. sigo yo. A ver, ahí ya le saqué. No, porque resucitó. ¿Hay más puntos aparte de esos? Sí. No, entonces mejor no los pongo hasta el final. Ok. No, porque resucitó. ¿Eh? Resucitó. O sea, no murió. Pero murió. Entonces se equivoca Juan 3:16. No murió en cuerpo. ¿Eh? Murió en cuerpo. Murió en cuerpo Yo reviví en espíritu. y resucitó. Muy bien, esa es la respuesta. ¿Cómo? A ver, Dios no puede pero si- morir. Pero si el espíritu no murió, entonces ¿cómo puede resucitar el espíritu? Dios no puede morir, pero Él dio su vida en cuerpo, dio su espíritu, y por lo tanto, por eso dice la Escritura que Él no iba a dejar su alma ¿dónde? En el Seol. Él murió en la tumba, pero Él no pereció jamás, Él siguió siendo Dios, y Él, dice la Escritura, yo tengo el poder para dar mi vida y volverla a tomar. ¿Ok? ¿Tienes? ¿Sí? ¿Un comentario? Ok. Él venció la muerte y por eso el Padre lo mandó, porque Él es la vida. Aquí dice Juan 14:6. ¿Se acuerdan? Sí. De... Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y La vida. la vida. ¿Quién es Jesús? Dios, hecho carne. ¿Quién es Dios? La vida. Por lo tanto, la vida no puede morir. ¿Ok? Él dio su vida, como dice esta Andrea, terrenal, pero Él es vida. Por lo tanto, Él podía volver a tomar su propio espíritu y sacarlo de la muerte. Esto es, por medio del Padre, por medio del Espíritu Santo, la deidad. Y eso, otro texto que a lo mejor puede entrar es Lucas 20:28. ¿Lo puedes leer? Sí, dice... Voz alta. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pues Bien. para Él todos viven. Excelente. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Y si Él es la vida, entonces no puede morir. ¿Por qué entonces podemos reconocer que Él puede ser todopoderoso? ¿Sí? Dentro de lo que Él es. No fuera de lo que no es, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde llega el poder de Dios, Ruth? Sí, pero ¿hasta dónde llega? Hasta todo lo que Él es. Él es eterno, fiel, santo, Él es la vida, Él es amor. Dice la Escritura que Dios es amor. Él es justo. Ahorita vamos a ver todo esto. Vamos al siguiente. En Hebreos 6, 17 y 18. Todos estos versículos clave son los que ustedes se deben de aprender de memoria. Y vamos a verlos. No, o sea, tampoco son todos. Estoy hablando nada más de... Pero deberíamos todos. Hebreos 6, Me agarró la lengua. 17 y 18.
Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundancia a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para así asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Qué dice el segundo versículo? Los cuales es imposible que Dios mienta. Dios no puede mentir. La respuesta, ¿dónde está? También en Juan 14:6. Dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad. Dios no puede mentir. Y si Él nos dijo que si somos fieles hasta el final vamos a tener la vida eterna, ¿será verdad, Anabel? ¿No estás poniendo atención? ¿Será verdad que si Dios nos ha prometido la vida eterna a los que somos fieles, será verdad? Sí. ¿Y será verdad que si no somos fieles nos iremos al castigo eterno, María? Sí. Entonces, ¿Dios nos puede mentir? No, aunque Él sea todopoderoso. Dios no puede ser infiel, Dios no puede pecar, dentro del pecado está el mentir, Dios no puede morir y también Dios no puede ser injusto. Vamos a verlo en Hebreos capítulo 6, versículo 10. ¿Qué dice Hebreos capítulo 6, versículo 10? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado en su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Muy bien. Dios no puede ser injusto. Él no es injusto para olvidar todo lo que nosotros hacemos. Dios no puede ser infiel, no puede pecar, no puede morir, no puede mentir, no puede ser injusto. Dentro de las cualidades de Dios existen los atributos de Dios, que eso no lo vi con ustedes. No lo vi con ustedes porque ustedes son bien saberos todos. Dentro de los atributos de Dios, unas son, Dios es un espíritu inmutable, eterno, omnipotente, omnipresente, ¿qué más? Omnisciente, ¿qué más? Santo, Eterno. soberano, Eterno. Trino. eterno. No, trino. Esos son los atributos de Dios. Y las cualidades de Dios es que Dios es amor, Dios es la vida, Dios es la verdad. Todo eso. ¿Se acuerdan que la deidad representa bueno, hablamos de la palabra ¿qué? Elohim. ¿Y qué es el significado de la palabra Elohim? Dioses. Dioses. Seres de luz. Dios es amor. Dios es ¿Verdad? fiel. Dios es. Entonces, no significa realmente significa dioses. Pero lo que quiere decir es que Dios es. Es decir, Él no puede dejar de ser. Él no puede dejar de existir. Está la palabra que es Dios existe, ¿verdad? Eso es Yahvé. Sí, pero Dios existe. Sí. Dicen que si existe, alguien lo creó, ¿verdad? ¿Sí entiendes? Sí. La palabra literal es no existe, Dios es. ¿Ok? No puede decir que Dios existe, nos vamos a algo como nosotros, ¿verdad? Por decir, ¿Spider-Man existe? No. ¿Existe? ¿Está en los cómics? ¿Dios, ¿sí existe o no existe? ¿Y Superman existe? Ficticiamente. Hablar de la existencia, hablamos de algo natural. ¿Yo puedo decir que Dios existe? Sí. Pero realmente lo que yo tengo que llegar es, Dios es que no exista, Dios es y siempre ha sido y se acabó. ¿Ok? Eso es lo que vamos a mirar. Muy bien. Dentro de lo que Dios es... ¿Vas a utilizar la palabra Yahvé? No vamos a verlo. Bueno, es que la palabra Yahvé... Sí, bueno, no vamos a verlo, pero es dentro de lo que es, ¿verdad? Yahvé es Y, ¿qué? H, W, H, que significa yo soy. Muy bien. Es como Josué. Que no vamos a ver, que eso no lo vimos porque no era un tema que se llamaba los nombres de Dios, pero pues te revolvieron con la deidad, ya me dijeron que se revolvieron. ¿Ok? Muy bien. Dios entonces no puede mentir, que dice ahí en Éxodo 23:19.
Sí, 19. sí. Las primicias de los primeros frutos las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. No te puedes pasar. ¿Sí es 23:19? ¿Éxodo 23:19? Sí. ¿Cómo dice el texto más o menos? Ay, Abel, te equivocas mucho. ¿Cómo dice el texto que tenés? Dios no es hombre para que mienta. Sí es Éxodo, pero no es eso. Números 23:19. ¡Números! Sí. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. ¿Apocalipsis qué? 1:8. Jesús hablando. Yo soy el alfa y el omega, principio y el El que es y que era y que ha de venir es todopoderoso. Muy bien. Él es el todo Poderoso. poderoso. Hasta aquí. ¿Están entendiendo el concepto de la omnipotencia de Dios? Porque decir que Dios no puede hacer muchas cosas, ya estamos viendo cuáles, es real. Pero no significa que no pueda hacerlo todo. Entonces ya para terminar y no confundirlos mucho, pero yo quiero que estén capacitados más que nada en responder a la gente, porque hay gente bien así, por decir, yo conozco a gente familiar que no cree, y eso lo vamos a ver en la lección 4, que no cree y te empiezan a retar, es que Dios no te puede hacer esto, y por qué Dios puede hacer esto y esto no. Ya tú empiezas a decirle, es que dentro de lo que Dios es, Él puede hacerlo todo, y vamos a ver un diagrama como este, tantito, ya para concluir. Entonces, Dios no puede, ¿es qué? Dime algunos, Ruth, dime uno. No puede ser infiel. ¿Ok? No puede Steffi, No puede mentir. muy bien. Marian, No puede morir. Francés, No puede ser injusto. Flor, no puede pecar. Sofía, ¿Qué? ¿Por qué dijeron todas? no, hay más, dije algunas, pero dentro de lo que Dios es, Abraham, No puede crear otro Dios. ¿sí? Ángel, Dios puede crear una roca tan pesada que no la pueda cargar él. esa es la que vimos. Ah, no puede negarse. La vimos en la lección ¿qué? Dios no puede ser ateo. 1. Dios puede ser ateo. Karen, ¿qué crees que Dios no puede hacer fuera de lo que Él es? ¿Qué crees que Él no puede hacer? ¿Sabes qué? Él no puede rechazar al pecador. ¿Te entiendes? Él no puede voltear su rostro al que viene contrito y humillado. Él no puede. ¿Por qué? Porque Él es amor. ¿Qué te viene a la mente? Aquí me falta ame. Fuera de estos son los que vimos, pero de todo lo que Dios es, ¿qué más no puede Dios? A pesar de ser todopoderoso. No puede no perdonar. ¿Ok? Dios no puede. Eso es porque necesitamos conocer más a Dios. Es decir, necesito conocer más a Dios para saber de qué es capaz. ¿Tú crees que tu papá te abandone, Ramses? Kilo. Bueno, hay un grupo religioso que son los TJ, ¿verdad? ¿Quiénes son los TJ? Los TJ, los testigos de Jehová. Y te dicen, no existe ¿qué? El infierno. Ah, sí. ¿Por qué no existe el infierno? Y te van a decir, Abraham, ¿tú crees que tu padre te echaría a una piscina de agua hirviendo? Sí. Te dicen, ¿verdad? Entonces tú tienes que estar preparado. Entonces, por último, el diagrama. ¿Cuál es la naturaleza divina de Dios? ¿Cómo se le dice la naturaleza divina de Dios? Deidad. ¿Qué significa deidad? Todo lo que conforma a Dios. Alguien a quien se le rinde adoración o a quien se le debe temer. Muy bien. A quien se le teme. Muy bien. ¿La deidad de qué está conformada? El Padre, el Hijo y el Tres personas.
de el Padre, el Hijo Tiene y personalidad. el Espíritu Santo. Son tres en uno. ¿Se pueden separar? Sí. Las personas sí. No, los espíritus no. Entonces, ¿son tres dioses? No. ¿Entonces se pueden separar? No. Dice Jesús, yo y el Padre, uno somos. Entonces estamos hablando de un Dios, era lo que veíamos. Es un Dios inseparable. En un aspecto veíamos, nos vamos a meter en muchos rollos si hablamos de Jesús, ¿verdad? De que, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y hay muchas clases y hermanos de que no, así lo dejó, y otros no, no se lo dejó. La Biblia enseña que ellos son uno y que siempre han estado unidos desde la eternidad. Entonces, Dios es todo poderoso. Poderoso. Adentro de Dios, todo es posible. ¿Ok? Afuera de Dios, ¿qué? No es posible. Nada. Tan fácil como eso. Si nos metemos a más rollo, vamos a terminar todos peleados. Y aquella persona a la que tú le vas a intentar salvar, te va a decir, puedes decir ese ejemplo, ¿verdad? ¿Podría Dios cargar una piedra crear una piedra tan pesada como para poder cargarla? Dentro de lo que Dios es, todo es posible. Pero fuera de lo que Dios es, nada es posible. Así que Dios no podría cargar una piedra tan pesada para que no la pudiese cargar, porque entonces no sería todopoderoso. Y si no es todopoderoso, entonces y así empieza un círculo. Y no se va a poder terminar eso en un ciclo. Eso se le llama lo que vamos a ver en la lección 4, que dice Salmos capítulo 14. ¿Salmos 14? Sí. Déjame te lo encuentro la cita, creo que es el 1. Sí. Dice necio en su corazón, mas Dios se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Todo aquel que se encuentre de lo que Dios no es necio. Por lo tanto, tú te vas a encontrar en el mundo y con tus amistades muchas necedades. ¿Cómo podrá un Dios crear otro Dios ahora? Podrá, es que nosotros venimos de la nada, ¿cómo es posible que Dios exista? Y eso lo vamos a ver en la lección 4. Vamos a hablar de la incredulidad. Necesitamos conocer más a Dios. ¿Tienen alguna duda sobre la omnipotencia de Dios? ¿Crees que Dios puede levantar a los muertos? ¿Por qué? Porque Él es la vida, esa es la respuesta. Si tú llegas con una persona y le dices, ¿sabes qué? Es que tú tienes que creer que Dios te va a resucitar. ¿Cómo las personas no resucitan tú? Pues porque Dios es la vida. ¿Y qué es la vida? Mencionábamos en el principio que Dios es espíritu. ¿Ok? Y nosotros no. ¿Tú eres espíritu, Ramsés? No. Tú tienes espíritu. ¿Ok? Tienes espíritu. Dios es ¿qué? Amor. ¿Quién se ha enamorado? ¿Levanta la mano? Bueno, tú has sentido lo que es amar. Tú tienes amor, pero no eres el amor. Y el amor es Dios. ¿Ok? Tú tienes. ¿Qué más? ¿Qué más le dejo? Adiós. Entonces, hay cosas que debemos de entender que Dios es algo grandioso y enorme que no entendemos. Un ejemplo podría ser que no es así, no es literal, así como que, ay, me siento como sin aire. Dios literalmente no es el aire, pero así como esa esencia de lo que es el aire, esa esencia de lo que es la vida, el amor eterno, el inmutable, todo lo que Él es, la esencia divina, lo debes de conocer. Y si no lo conoces, no lo has experimentado para que tú determines, ¿sabes qué? Esto es lo que Dios quiere para mí y esto es lo que Dios no quiere para mí. Cuando tú veas realmente lo que Dios es, no es literalmente una energía. Dios es alguien grande que, te digo yo, dentro de lo que Dios es todo es posible y fuera de Él nada. Pero ¿qué dice la Escritura? Que su grandeza, ¿qué dice Salmos 145? Te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande es Jehová.
que dijo este ángel, Yahweh. Grande es Jehová, y su grandeza es inescrutable. ¿Y qué es inescrutable? No se puede medir. Entonces, ¿hasta dónde llega Dios? No se puede medir. Todo es posible para Dios dentro de lo que Él es. ¿Y hasta dónde llega? Es inmenso, no te puedo decir. Pero fuera de lo que Dios no es la muerte, Dios no es injusto, Dios no peca, Dios no miente. Y si yo me meto a eso, a la nada, me voy a convertir en un necio. Y el día que yo sea necio, voy a ser un incrédulo. La pregunta es, ¿crees en Dios? ¿O dices que crees? Ojalá y sí. Entonces, si no creemos en Dios, nos vamos a quedar inertes, ¿verdad? Yo no amo a Dios y por eso no lo obedezco. ¿Sabes qué? Yo no vengo, yo no hago esto, yo no obro, yo no tengo mi Biblia. Entonces, va a haber errores, pero vamos a Él. Él es santo, Él es amor y Él nos ama mucho y quiero que lo vean. ¿Tienen alguna pregunta o duda hasta aquí? ¿No? Sobre eso, ¿no? Ok. Esto es una vista de ojo de pájaro. No es nada, te digo, no los quiero cargar mucha información, me llevaría meses explicarles, pero esto es para que vean y puedan contestar con rapidez. Ángel.